El Real Madrid, el equipo que tantas veces ha definido la mística europea, tuvo en Anfield una de sus noches más amargas, un 2-0 que no solo lo deja al borde de la eliminación en la nueva Champions League, sino que pone en evidencia que esta temporada está lejos de ser la de un campeón. Pero lo que más llama la atención no es el resultado, sino que revela problemas más profundos desde lo mental hasta lo físico, y si buscamos un símbolo de esta caída, ese lastimosamente es Kylian Mbappé. Desde el inicio, la noche se presentó como un desafío monumental y las señales estaban ahí. Incluso antes que rodara el balón, los aficionados de Liverpool tomaron las calles y lanzaron fuegos artificiales frente al hotel del Real Madrid. El objetivo, perturbar el descanso de los jugadores, una táctica vieja pero efectiva, que sumada al imponente ambiente de Anfield, fue un golpe psicológico desde el inicio. El juego empezó y el Madrid no respondió. Mbappé, llamado a ser el estandarte, brilló, pero por su ausencia. ¿Dónde quedó el jugador más caro y mediático del mundo? Un penal fallado fue solo un reflejo de su desconexión. Sin Vinicius, este equipo necesitaba desesperadamente un referente, pero el francés parecía atrapado en un ciclo de errores y de frustración. Más allá del fallo, su falta de impacto dejó al Madrid huérfano en el campo de juego. Y la imagen, tan impactante como simbólica, fue en el túnel de vestuarios, minutos antes de saltar al campo para el segundo tiempo. Se ve a un Mbappé perdido, desconectado, sin aura. Miraba alrededor como buscando respuestas o quizás evadiendo preguntas. Este gesto, captado por las cámaras, parecía anticipar su cierre de actuación. Un líder que no apareció cuando más se lo necesitaba. Y si el inicio de Mbappé fue inquietante, el final fue desesperante, no solo por su desempeño que dejó mucho que desear, sino porque al término del encuentro se le vio cojeando. ¿Una lesión? Si es así, el panorama de Madrid no solo es sombrío, es crítico. Con Vinicius ya fuera y Camavinga lesionado durante el partido, perder a Mbappé sería el golpe definitivo para un equipo que de por sí no encuentra el rumbo. Mientras todo el equipo se desmoronaba, Courtois fue una muralla y esta noche volvió a dar una lección de reflejos, demostrando por qué es considerado el mejor arquero del mundo. Sin embargo, ni siquiera él pudo evitar que la debilidad estructural del equipo saliera a flote. Ancelotti, ese técnico que ha sido sinónimo de calma y experiencia, dejó declaraciones que rozan la resignación. Hemos competido bien y hay cosas que mejorar. Pero, ¿qué significa competir bien? Cuando te estás quedando fuera de los 24 mejores, su discurso que antes inspiraba confianza ahora suena a justificación vacía. Y en medio del desastre, un gesto. Luka Modric fue ovacionado a ser sustituido. Un reconocimiento de la grandeza pasada, pero también un recordatorio de que este equipo depende demasiado de sus viejas glorias. Y si el Madrid no reacciona, esta grandeza podría convertirse solo en un recuerdo lejano. El Madrid no solo pierde en el campo, pierde su esencia. La nueva Champions con su nuevo formato está mostrando que este equipo ya no está para noches grandes. Queda mucho por definir, pero una cosa está clara. Si no hay un cambio radical, el rey de Europa podría quedarse sin trono. ¿Será Mbappé el símbolo de una crisis que nadie quiere aceptar? ¿O será este el punto de inflexión que tanto necesita el equipo? La respuesta está en las próximas semanas, pero la corona por ahora ya no brilla igual que antes.